Hey, ¿qué pasa, chavales? El vídeo de hoy ha sido muy pedido por muchos de vosotros y es algo que muchos queríais desde hace tiempo. Así que lo que os traigo hoy es la mejor configuración que podéis tener ahora mismo en Fortnite. Y aparte de eso os traigo un Gaming User Settings optimizado, que si vosotros también queréis aparte de eso lo podéis modificar. Y esto obviamente lo dejaré en mi Discord, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Solo tenéis que uniros y ahí dejaré para que lo descarguéis. Pero antes de nada quiero que veáis el vídeo hasta el final para no perderos nada, ya que seguramente muchos de vosotros luego me vais a preguntar dudas que diré en este vídeo. Así que ya sabéis, mirar el vídeo hasta el final. Y es algo que sé que a muchos de vosotros os ayudará y que por eso lo hago. Y ya que estáis, dejadme en los comentarios a cuántos FPS jugáis vosotros, y si tenéis problemas en cuanto a rendimiento, dejadmelo en los comentarios y os intentaré echar una mano. Así que ya sabéis, vamos a ir a escritores, voy a explicar todo eso, y ya sabéis que se agradece muchísimo si os suscribís. Y aparte de eso, si queréis que suba más vídeos relacionados con esto, dejadmelo en los comentarios y dadle apoyo a este vídeo para seguir subiendo más vídeos. Ya sabéis que se agradece muchísimo si usáis mi código para en la tienda, que si usáis mi código y compráis algo, os llevaréis una optimización personalizada por mi parte si mandáis las pruebas por Discord, así que ya sabéis. Así que no me rollo más y empecemos con el vídeo. Vale, chavales, ahora mismo ya estamos en Fortnite. Os voy a mostrar qué configuración deberíais tener a vosotros ahora mismo, y luego os mostraré el Game User Settings, cómo tenéis que descargarlo y demás, así que ya sabéis, estar pendientes de no saltaros ninguna parte del vídeo, porque luego habrá gente que me pregunte cómo se descarga o dónde se descarga y todo ese rollo, y no voy a repetirlo más veces, así que mirad el vídeo y estar pendientes. Yo ahora mismo lo que os aconsejo a muchos de vosotros es que uséis pantalla completa, de que uséis una resolución estirada, que esto lo voy a dar cuando os muestre el Game User Settings. Os diré qué resolución deberíais usar dependiendo de si tenéis un PC de gama baja, gama media, y bueno, si tienes un PC de gama alta obviamente deberías usar la 1920 x 1080, porque es la nativa. En principio la nativa tiene menos delay a la hora de jugar, pero claro, si no tienes un PC bueno, lo recomendable sería usar una resolución estirada, que lo que hará es que te cargue menos píxeles, y eso hará que luego a la hora de que tu gráfica y tu procesador esté cargando las cosas del juego, pues no te vaya, o sea, cargue menos píxeles, y por eso te va a dar un extra de FPS. Como yo ahora mismo, por ejemplo, lo tengo a 240 capados, porque no, bueno, lo he hecho desde el panel de Nvidia, pero os mostraría a cuántos voy, que serían entre 600 700 en adelante. Pero bueno, tampoco hace falta ir a tantos FPS dentro de lo que cabe, pero obviamente es algo que ayuda. Una resolución estirada ayuda bastante. Entonces luego os voy a decir qué resolución deberíais usar. Esto deberíais dejarlo en dependiendo del monitor que tengáis. Si tenéis un monitor de 144, por ejemplo, ponerlo por encima 160. Si tenéis un monitor de 60, ponerlo en 120. Luego, en el modo de renderizado, os recomiendo bastante de que uséis ahora mismo el modo rendimiento, porque es el que mejor va. El Direct 12 no os lo pongáis porque va fatal. Lo he probado yo teniendo una 3060 y va muy mal, va muy petado. Al menos a mí me ha pasado eso. Habrá otra gente a lo mejor que le vaya mejor, pero por el momento os recomiendo de que si no tenéis un PC bueno dentro de lo que cabe, uséis el modo rendimiento, y si no, uséis como mucho el Direct 11. El Direct 12 yo creo yo que por el momento no está para usarlo, y en todo caso, como tiene tantas opciones y demás, sería para la gente que quiere jugar a lo mejor el juego con los gráficos en alto, literalmente, porque se ve muy bien el juego, pero obviamente va muy mal. Entonces, lo siguiente, yo ahora mismo tengo el brillo al 100%. Esto lo tengo en 1, esto lo tengo en... No tengo el modo daltónico, mucha gente me pregunta cuál tengo, pero yo no tengo ninguno. Esto tampoco lo tengo, y prácticamente lo demás lo tengo al 100. Esto dependiendo del PC que tengáis. Os voy a recomendar luego en qué porcentaje deberíais tenerlo, y ya lo demás todo en no, obviamente. Lo de mostrar FPS, eso da igual. Luego lo que os recomiendo es de que si tenéis las repeticiones activadas, que lo desactivéis todo prácticamente. Aparte de eso, en el caso de que uséis el doble movimiento, ya sabéis que tenéis que tener esto configurado de tal manera para que no tengáis ningún problema de input lag, más que nada. Y ya por último, lo que recomiendo bastante es que a muchos de nosotros nos viene activado esto de calidad de sonido en alto, y deberíais tenerlo en bajo. Y luego, en el caso de que tengáis un PC también de gama baja, pues os recomiendo que no tengáis lo de los pasos activados, porque eso también consume bastante recursos, y no os recomiendo bastante que lo tengáis activado. Yo me lo activo de vez en cuando, dependiendo de las situaciones y demás, pero bueno, por lo general lo tengo activado. Pero yo lo que os recomiendo, y que os recomiendo también que probéis, es que lo tengáis desactivado, o sea, que lo tengáis en no. Luego los subtítulos deberíais tenerlo todo como lo tengo yo ahora mismo. Pausar el vídeo para ponerlo como yo lo tengo, en no, extra pequeño, blanco, ninguna, y borrar. Así deberíais tenerlo. Ya lo demás no afecta en nada. Y ya por último, en el caso de que a veces os peten con las peticiones de amistad, también os recomendaría que de aquí, en este apartado, que lo desactivéis. Porque luego, aparte de eso, también os recomiendo bastante de que si queréis y no jugáis con toda la gente que tenéis agregada, borréis a la gente.
yo he hecho una prueba con esto y es que cuanta menos gente tengas agregada, de hecho, no sé si lo habréis visto, pero Mongraal también en su momento solo tenía agregado a una persona y era a Metro para jugar los torneos, y eso era algo que me sorprendió. Y es que cuanto menos gente tengas agregadas, menos cosas en segundo plano en el juego tienes cargando. Por ejemplo, todo esto de aquí se está cargando todo el rato. Entonces, cuanta menos gente, mucho mejor. Yo hice una prueba de una cuenta nueva a una cuenta secundaria que era con la que jugaba con seguidores en su momento, y noté mucho cambio de la cuenta nueva, que no tenía a nadie agregado en cuanto a delay, o sea, no de FPS, porque eran prácticamente lo mismo, pero en cuanto a delay era mucho mejor en la cuenta de la que no tenía a nadie agregado o casi nadie, que en la cuenta con la que jugaba con todo el mundo, que tenía esto petado con 200 amigos agregados. Entonces eso también os recomiendo bastante que lo hagáis, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe y os lo recomiendo bastante. Ya luego si eso me comentáis ahí abajo que si habéis notado diferencia, pero yo al menos desde mi experiencia sí que lo he notado. Eliminar a gente con la que no juguéis y quedaros solo con los que juguéis de verdad. Así que eso sería otro paso que os recomiendo bastante que hagáis. Y bueno, ya después de esto vamos a ir al escritorio. Os voy a mostrar el Game User Settings, que os voy a dejar en mi Discord para que lo descarguéis, y si lo queréis modificar también lo podéis modificar. Así que vamos a ello. Vale, ahora mismo ya tenemos el Game User Settings, pero bueno, por si alguien todavía no sabe cómo se abre el Game User Settings, tenemos que venir, le dais a la tecla de Windows, le dais a ejecutar, o si no le dais a la tecla de Windows más R y luego ponéis este comando, que sería porcentaje local appdata porcentaje. Le damos a aceptar. Vamos a irnos a Fortnite Games, Save, Config, Windows Client y Game User Settings. Y siempre tenéis que tener en cuenta de que tenéis que tener desactivado esto, el solo lectura. Yo digo esto porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe, pero bueno, si ya lo sabes, mejor para ti. Pero por si acaso, si alguien nuevo viene a este vídeo y no lo sabe hacer, pues algo que se lleva. Así que ya sabéis, por eso lo comento. Vale, lo siguiente, vamos a cuando tengamos ya el bloque de notas abierto en el que estamos modificando las cosas del juego, vamos a irnos a este apartado donde pone Visual Brush. Muchas de estas cosas las vamos a tener activadas y os recomiendo que las desactivéis. Pues os va a venir así en True y vosotros lo vais a poner en False. Prácticamente esto es para desactivarlo. Esto son los FPS, así que esto dependiendo, si queréis activarlos pues lo activáis, si no lo ponéis en False. Luego Beat Latency Tweak 1 lo ponéis en False, este de aquí lo ponéis en 0. Esto en el caso de que lo queráis copiar vosotros y no queráis descargarlo. Pero bueno, yo luego os voy a dejar esto ya modificado ahí en mi Discord. Esto en false, luego esto de aquí lo ponemos en 0, luego de esto de aquí lo ponemos en 0. Luego esto de aquí también lo ponemos en 0, esto en 0, 0, false. Y luego de eso ya nos vamos a bajar por aquí abajo, en donde nos sale la resolución. Yo os voy a dejar en pantalla 3 resoluciones. Una para PC de gama baja, otro que os recomiendo bastante que lo probéis, que tenéis un vídeo en el canal, y el tercero sería para PCs de gama media, gama alta, que quieran usar una resolución estirada para así también competir en Fortnite. La primera sería esta de aquí, que tenéis un vídeo en mi canal por si queréis echarle un vistazo. Sería esta de aquí, la 800 x 600, 800 x 600, lo cambiáis aquí. Y aquí abajo también lo cambiáis, 800 x 600. Vale, y esto tenéis que cambiarlo. Esta sería la primera resolución y la que os voy a dejar, pero ya en el caso de que vosotros queráis modificarla, la podéis modificar sin ningún problema. Cuando tengáis ya puesta la resolución, vamos a venir aquí abajo y aquí prácticamente lo tenemos que tener todo al 0, que vendrán a cosas activadas, pero bueno, vosotros por eso no os preocupéis. Y luego esto sería la resolución 3D en el juego, que yo recomiendo bastante de que si no tenéis un PC muy bueno, os recomiendo que lo tengáis como mucho al 50%, para que no perdáis tanta visibilidad en el juego, ya que al usar una resolución estirada, o sea, una resolución baja, y luego poner esto al 3D, hace que el juego se vea muy, por así decirlo, muy pixelado y que no se aprecien muy bien las cosas, y poner menos de esto sería prácticamente no tener una buena experiencia del juego, más que nada por eso. Entonces lo mínimo que recomiendo sería ponerlo a 50, si no ponerlo como mucho al 70 ya estaría bastante bien. Y ya en el caso de que tengáis un PC bueno, pues ya lo dejéis al 100%. Yo al menos lo tengo al 100% porque a mí no me hace falta bajarlo más de eso, porque luego no me gusta cómo se ve, al menos. A mí tampoco me hace falta tenerlo a menos calidad. Entonces, ya sabéis, podéis ponerlo al 50, al 70 y ya, dependiendo del PC que tengáis, pues ya lo ponéis al 100. Os voy a dejar esto modificado así al 50 para que lo descarguéis y lo probéis. Y ya prácticamente del resto no hace falta que lo toquéis nada, ya que también viene con el modo rendimiento
activado. Así que cuando vosotros descarguéis este Game User Settings y lo pongáis en el vuestro, prácticamente cuando abréis el juego ya lo tenéis como yo lo tengo aquí, y lo tenéis con el modo rendimiento ya preparado, que eso es lo que mucha gente quiere. Vale, luego de esto ya podemos cerrar el Game User Settings, lo damos aquí. Y ya una vez que estéis en mi Discord, lo único que tenéis que hacer será verificaros, como ya os he dicho antes, para poder ver todas estas secciones. Luego de eso os vais a venir a la sección de descargas, y aquí en la sección de descargas vais a tener el Game User Settings optimizado. Voy a ponerlo optimizado. Bueno, vamos a poner Game User Settings. Ay, se me ha colado la S. Game User Settings optimizado. Fortnite capítulo 4. Capítulo 4. Vale. Aquí os lo dejaré. Si queréis reaccionar, podéis reaccionar a mi Game User Settings. Y lo único que tenéis que hacer será darle a esta flechita de aquí. Se os abrirá esto para que lo instaléis. Y en el caso de que os salga de que es un virus, no sé qué, no sé cuántas, vosotros pasar de eso, porque es, por así decirlo, como lo estáis descargando de un sitio externo, os lo detecta como a lo mejor como virus. A mí al menos no me ha salido como tal, pero yo sé que hay gente de que en otro Game User Settings que dejé le aparecía eso de que era entre comillas virus, pero no, es prácticamente esto de aquí. Yo lo he pasado de aquí a aquí, que es el Game User Settings que acabo de hacer con el vídeo para que lo veáis. Es prácticamente lo mismo, solo que luego, por eso mismo, porque como viene de otro sitio externo, la descarga te pone un aviso. Más que nada es un aviso, no es que sea como tal virus, pero es para avisaros, porque sé que mucha gente luego dirá de que si es virus no sé qué, no sé cuántas. Entonces yo ya os lo digo de que no. Es prácticamente mi Game User Settings, que es el que tengo aquí. Lo tengo en este apartado. Lo he pasado y lo he pegado aquí, y es para que la gente ya la pueda descargar. Es más que nada por eso. Así que ya sabéis, lo descargáis, y luego de eso, cuando lo descarguéis, tenéis que copiarlo, y luego de eso tenéis que meteros otra vez aquí a la carpetita que era la de Fortnite Game, Save, Config, Windows Client, Game User Settings, y aquí lo copiáis y lo reemplazáis, le dais a pegar y ya lo tendríais reemplazado. Le dais a reemplazar, obviamente. Yo en mi caso eso no hace falta que lo haga porque ya lo tengo, así que es muy sencillo. Lo descargáis, luego de eso lo reemplazáis por el que teníais antes para que ya tengáis el nuevo, y en el caso de que queráis modificar algo en el Game User Settings, pues ya podéis hacerlo, que es muy sencillo, y la verdad que creo yo que os va a ayudar a muchos de vosotros este Game User Settings. Ya sabéis que se agradece muchísimo si apoyáis este vídeo, porque creo yo que se lo merece, y ya me dejáis ahí abajo cómo os ha ido con este Game User Settings optimizado. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya servido, que me comentéis por ahí abajo qué tal, y ya nos vemos en el siguiente, chavales. Así que un saludo y hasta la próxima. Adiós.